En una sala sin ventanas, dos hombres de corbata revisan una lista. Una lista de muertes. Edad, orden, método. Cada nombre anotado en una pizarra como quien cierra un balance al final de la jornada. Allá arriba, a kilómetros de distancia, 5 jóvenes conducen rumbo a una cabaña en medio del bosque. Ríen. Cambian la música. Ninguno de ellos sabe que ya quedó anotado en un libro de cuentas, que ya es una deuda por vencer. Tú conoces esta película como terror. Cabaña aislada, algo podrido en el sótano, adolescentes que abren la puerta equivocada. Pero lo que corre por debajo de la sangre de The Cabin in the Woods es un cobro. La muerte ahí tiene orden fija. Tiene precio tabulado, tiene plazo. La prostituta primero, la virgen al final, todo agendado como una factura que hay que saldar un año más. Y nadie en esa sala pregunta por qué existe la cuenta. Solo se aseguran de que se pague al vencimiento. Este es el secreto que la película grabó casi sin querer. El sistema más antiguo que la humanidad llegó a imaginar tiene la forma de una hipoteca. Alguien, en algún lugar, sangra para que el mundo siga en pie. Y esa deuda se firmó mucho antes de que tú nacieras, por dioses que sangraron primero. En los próximos minutos vas a descubrir de quién es la cuenta que la humanidad paga. ¿Por qué obedece a un orden exacto? ¿Y qué pasa cuando dos nombres de la lista se niegan a pagar? Vas a ver que la película no inventó esta pesadilla. La reescenificó cuadro por cuadro. Una creencia que civilizaciones enteras tomaron en serio y que tenía hasta un nombre propio. El primer rastro de esta deuda está escrito en una pizarra, a mano. El orden exacto en que cada uno de los 5 debe morir. Fíjate en la estructura del ritual, porque nada en ella es caótico. En una instalación subterránea, técnicos de bata siguen cada paso de los 5 jóvenes como quien monitorea una transacción. No cazan. Administran. Hacen apuestas en una quiniela sobre qué monstruo soltarán esa noche. Revisan los niveles de gas que vuelven más torpes a las víctimas. Ajustan la iluminación de la cabaña como quien prepara un escenario. Café en mano, chistes de oficina, cumpleaños de un colega, y en la pantalla de enfrente gente muriendo a la hora prevista. El detalle más ingenioso es cómo se elige al propio monstruo. En el sótano de la cabaña, los jóvenes encuentran decenas de objetos antiguos, y cada objeto está atado a una criatura. Al tocar el objeto correcto, la víctima selecciona, sin saberlo, a quién vendrá a matarla. Una chica lee en voz alta las palabras de un diario y con eso convoca a una familia de muertos vivientes. La elección es de ella, pero el menú lo armó la casa. Bajo la instalación existe un elevador inmenso, un panal de celdas de vidrio, cada una con una pesadilla distinta, esperando su turno de ser facturada. Y el mismo ritual ocurre la misma noche en otros países, cada uno con su método. La deuda se cobra en el mundo entero al mismo tiempo, todos los años, sin excepción. Y existe un orden, los 5 no caen en cualquier secuencia. Cerca del desenlace, una figura de autoridad, la directora de toda la operación, enuncia la regla en voz alta. Y esa frase es la clave de toda la película. El ritual siempre exigió juventud, explica. La prostituta, corrompida, cae primero. Después el atleta. Después el erudito. Después el tonto. Todos padecen en manos del horror que ellos mismos despertaron. Y la Virgen queda al final, libre para vivir o morir según lo decida el destino. Ese orden es el corazón del enigma, una muerte agendada en una secuencia que no cambia, con un papel reservado para cada cuerpo. El hambre es ciega y desordenada. No hace fila, no obedece a un calendario. Lo que tiene orden, plazo y valor fijo lleva otro nombre: factura. Un pago programado que vence cada año, en el mismo punto del ciclo, y que hay que cumplir al pie de la letra o el contrato se rompe. Y hay un detalle que expone el engranaje por completo. Cuando a Dana, la última, le informan que ella es la virgen del ritual, protesta. Ella no es virgen. La directora solo se encoge de hombros y dice que trabajan con lo que tienen. El papel importa más que la persona. El casillero de la planilla hay que llenarlo, aunque el cuerpo no corresponda a la etiqueta pegada en él. Entonces lo que parecía una masacre revela su verdadera naturaleza. Es contabilidad. Cada muerte es una línea asentada en un libro de cuentas cósmico, en el orden correcto, para cerrar un balance anual. Los hombres de bata se comportan como contadores frente a una planilla. Cumplen un turno. Mantienen al mundo solvente 12 meses más. Pero todo pago va a alguien. Y aquí el misterio se vuelve más oscuro. ¿A quién se le paga esta cuenta? ¿Y qué despierta con hambre si se atrasa?
Apartar la mirada ahora es ignorar al propio acreedor que duerme bajo tus pies. Y descubrir quién es él cambia por completo lo que creías que esta película decía. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Entiendes el patrón? ¿Ves lo que los demás no ven? Y aún así, ¿tu vida sigues exactamente igual? ¿Intentas explicarle esto a alguien y terminas siendo el pesado que ve conspiraciones en todo? El problema no eres tú, y tampoco te falta conocimiento. Eso ya lo resolviste solo, hace años. El problema es no saber qué hacer con ese conocimiento que acumulaste. Pero hay algo que no te contaron. Existe un paso antes de ese. Para poner ese conocimiento en práctica, tu cabeza necesita silenciarse primero. Una mente que no se silencia no cambia nada. Nosotros creamos una herramienta exactamente para lograr que tu cabeza se silencie. Se llama el interruptor. Un protocolo de 15 noches, 7 ruidos mentales, un corte a la vez, con el tiempo cronometrado. No es meditación ni solo más teoría. Es una práctica 100% comprobada. Con ella vas a aprender a silenciar tu cabeza cuando quieras sin perder lo que te distingue, tu percepción. Para saber más, haz clic en el comentario fijado debajo de este video o escanea el código QR que está en la pantalla ahora. Ahora volvemos al contenido. Bajo la instalación, bajo la cabaña, bajo todo, duermen los antiguos. En la película, los Ancient Ones, entidades inmensas y dormidas que exigen el ritual. La lectura fácil es llamarlos monstruos, pero fíjate en lo que la propia historia muestra. Solo esperan y solo despiertan si el pago se detiene. Esperar en silencio y cobrar al vencimiento es el comportamiento de un acreedor, no el de una fiera con hambre. Y es aquí donde la película toca, sin citarla, una creencia que existió de verdad. Esta es la lectura que Camino Etéreo propone para lo que estás viendo. Entre los mexicas, el pueblo que los libros de historia llaman aztecas, el sacrificio de sangre tenía un término técnico que registraron los propios cronistas, Nextlahualli, y la raíz de esa palabra en el idioma náhuatl cargaba un sentido muy concreto, pago de deuda. En su origen, la palabra pertenecía al vocabulario contable de las cuentas por saldar. Lo sabemos porque un fraile español, Bernardino de Sahagún, pasó décadas recogiendo estos relatos con ancianos indígenas. Y en el libro que dedicó a las ceremonias, la apertura de la mayoría de las 18 grandes fiestas del calendario, habla justamente de ese pago de deuda rendido a cada divinidad. ¿De dónde venía la cuenta? De un mito fundador. Según la cosmovisión mexica, el mundo ya nació y se derrumbó 4 veces antes del nuestro. Un sol fue devorado por jaguares, otro arrancado por vientos furiosos, otro disuelto en una lluvia de fuego, otro ahogado en un diluvio. Cada era terminaba en ruina y cada recomienzo cobraba un precio mayor. Para encender el quinto sol, la era en que vivimos, los dioses se reunieron en una ciudad ya en ruinas llamada Teotihuacán y levantaron una gran hoguera. Un dios humilde y enfermo, cubierto de llagas, llamado Nanahuatzin, se lanzó a las llamas y se volvió el sol. Pero el sol, nacido del fuego, permaneció inmóvil en el cielo. Exigió más antes de andar. Solo empezó a cruzar la bóveda cuando los demás dioses también se sacrificaron, y uno de ellos les arrancó el corazón a los otros para ofrecerlo al astro recién nacido. Guarda esta imagen, porque es la espina de todo lo que viene después. Los dioses sangraron primero, se endeudaron para poner el mundo en movimiento, y dejaron a la humanidad con el saldo deudor. Por eso los mexicas se llamaban a sí mismos el pueblo del sol. Mantener aquel sol atravesando el cielo era el deber heredado que definía toda su existencia. Y el pago era continuo, en sangre humana. Era reciprocidad, una deuda contraída en el instante exacto de la creación, que pasaba de generación en generación como una cuenta que nunca se cierra. ¿Y qué pasaría si dejara de pagarse? La misma catástrofe que ronda la película. En la creencia mexica, el sol libraba una batalla cada noche. El dios solar Huitzilopochtli luchaba contra la luna y contra las estrellas, encabezadas por su hermana Coyolxauhqui. Si las ofrendas cesaran, él perdería la guerra. El sol se apagaría del todo. La tierra se despedazaría en un terremoto final y descenderían los Tzitzimimé, las deidades, estrella que devorarían a la humanidad. Eran los acreedores listos para cobrar la factura vencida con el propio fin del mundo. Y el calendario de esa deuda tenía 2 escalas. Estaba el pago constante, año tras año, y estaba un vencimiento mayor.
Cada 52 años el ciclo se cerraba por completo, y los mexicas temían que el mundo pudiera terminar ahí mismo. En la víspera de esa fecha apagaban todo el fuego de la ciudad, rompían la loza y esperaban en la oscuridad. Si un fuego nuevo se encendía sobre el pecho de un sacrificado, el mundo ganaba medio siglo más de plazo. Como en la película, el pago se renovaba solo, con una fecha de corte innegociable. Y dale like al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Eso ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Antes de que imagines a un pueblo de bárbaros sedientos de sangre, una advertencia necesaria. Y sí que importa. Buena parte de esa imagen sanguinaria la inflaron los propios cronistas españoles, que necesitaban pintar al enemigo como salvaje para justificar la conquista y la catequesis. Los números se exageraron, la crueldad se dramatizó. La arqueología confirma que el sacrificio sí existía, y los estudiosos todavía discuten su verdadera extensión. Pero el sentido de aquello, por debajo de la etiqueta colonial, era esta lógica de deuda y reciprocidad, una contabilidad sagrada, un deber para mantener el mundo girando, y no la barbarie gratuita que nos vendieron por siglos. Entonces los antiguos bajo la cabaña dejan de ser monstruos de sótano. Para Camino Etéreo son la versión en película de una idea con miles de años. El acreedor dormido. La fuerza que no te odia, que no siente hambre gratuita y solo aguarda el pago, devorando todo cuando la factura se atrasa. La película reescenificó una contabilidad que una civilización entera creyó literal y para la cual tenía una palabra exacta. Porque hay algo extraño en quién fue elegido para pagar esta cuenta. Mira de nuevo a los 5 jóvenes y una frase que a la directora se le escapa sin darse cuenta de lo que revela. Cada uno de los 5 encarna un arquetipo. El atleta, la prostituta, el erudito, el tonto, la virgen. Es el elenco estándar de toda película de terror, y el ritual necesita a los 5 para funcionar. Pero hay una lectura que circula entre quienes estudian la película a fondo, y es perturbadora. ¿Y si a cada joven lo eligieron en el papel equivocado a propósito? Mira con atención lo que la historia muestra en los primeros minutos. La prostituta del ritual es Jules. Sin embargo, quien empieza la trama acostándose con un hombre casado, su profesor, es Dana, la que será llamada virgen. El tonto es Marty, el que vive fumado. Sin embargo, es justamente él quien percibe la manipulación, resiste a las drogas y sobrevive hasta el final, que es el rasgo clásico de la chica final de los slashers. El nerd designado es Holden. Sin embargo, es Kurt, el atleta, quien aparece estudiando con una beca académica completa. Los papeles reales y los papeles asignados se cruzan al revés, y existe la pista dejada en pantalla. Cuando Dana revela que no es virgen, la directora admite, casi de pasada, que el encaje es aproximado, que trabajan con el material disponible. La etiqueta se le impone a la persona de afuera hacia adentro, colocada sobre ella antes de que diga nada sobre sí misma. Y para que la etiqueta pegue, hace falta trabajo químico. La instalación libera drogas en el aire de la cabaña, fabricando la torpeza, el coraje tonto, el deseo. El sistema primero reescribe el comportamiento de la víctima, y después la castiga por el comportamiento que él mismo escribió. Y esa manipulación no es un accidente de lectura nuestra. Drew Goddard y Joss Whedon escribieron la película en un solo fin de semana, cansados de un terror que se redujo a una sucesión mecánica de sustos y torturas. Construyeron a propósito una máquina meta, una película sobre las propias reglas que gobiernan las películas de terror. Los 5 arquetipos son los clichés del género puestos en exhibición, y a cada joven lo empujan químicamente a encarnar el suyo frente al espectador. El propio panel de control, donde los técnicos aprietan botones para fabricar cada susto, es la sala de guión abierta de par en par en la pantalla. Alguien decide desde afuera el destino de cada personaje, y la película se encarga de mostrárnoslo. La pregunta que los estudiosos leen en la obra, ¿qué elecciones siguen siendo posibles dentro de un universo ya decidido de antemano?, está grabada en el corazón de lo que los autores armaron. Estaban desmontando las reglas del terror frente a la cámara. Lo que Camino Etéreo agrega es otra lente. Cuando esas reglas dejan de parecer apenas convenciones de género y pasan a funcionar como un cobro, la película empieza a rimar con una lógica ritual mucho más antigua. El detalle de los papeles cambiados. Ese sí, es una teoría de fans, no una intención confirmada por los autores, pero apunta a un hecho que la historia sí documenta. Había entre los mexicas una figura llamada Ixtla, el representante vivo de un dios,
Y el caso más impresionante era el del dios Tezcatlipoca. Cada año los sacerdotes elegían a un joven de belleza perfecta, sin una cicatriz, y por 12 meses vivía como el propio dios en la tierra. Vestía joyas, lo trataban como a un señor, andaba por la capital tocando la flauta, mientras el pueblo se inclinaba a su paso. 20 días antes del final, le daban 4 esposas, y entonces, en lo alto del templo, a ese dios vivo le arrancaban el corazón. Y ya elegían a un nuevo joven para el año siguiente. Cada uno de esos pagos dejaba un registro físico. El cráneo del sacrificado iba al Tzompantli, el gran estante de calaveras levantado en el centro de la ciudad, hilera sobre hilera, un archivo abierto de todo lo ya saldado. Y esto no es leyenda de cronista asustado. A partir de 2015, bajo la Ciudad de México, junto a las ruinas del Templo Mayor, arqueólogos desenterraron exactamente esa estructura. El Huey Tzompantli, con más de 600 cráneos humanos cementados con cal en torres e hileras, de hombres y también de mujeres y niños. Los propios investigadores del Instituto Nacional de Antropología leyeron ahí un edificio orientado a la vida. Piedras levantadas para mantener vivos a los dioses y aplazar el fin del mundo. El libro de cuentas de la película tiene, en la historia real, la forma de una pared de huesos. La deuda dejó comprobante. Fíjate en lo que esto significa. El papel venía antes que la persona. El joven no nacía Dios, lo transformaban en Dios, lo vestían de Dios, lo adoraban como Dios, para poder pagarlo como Dios. La persona por debajo de la etiqueta desaparecía por completo. Es exactamente el engranaje que la película pone a la vista en el sótano de la cabaña. El sistema decide que tú eres la prostituta, el tonto, el representante, y entonces te viste, te droga y te empuja hasta que encajes en la línea que la factura reservó. Te sacrifican por el papel en que te encajaron, y la persona que eras deja de contar para el balance. Pero si el papel se impone, y si el pecado que justifica el castigo lo fabrican los propios cobradores, entonces la base entera del ritual se resquebraja. Quedan 2 preguntas que los mejores lectores de la película no logran soltar, y son ellas las que deciden si esas muertes son justicia o una estafa. Apartar la mirada ahora es firmar la cuenta sin leer lo que está escrito en ella. Existe una lectura muy difundida de esta película, y es elegante. Dice que todo es una metáfora del propio cine de terror. Los antiguos serían el público, sediento de ver sangre en la pantalla. La instalación sería la industria, con sus guionistas y productores. Los 5 jóvenes serían los personajes descartables que mueren para entretenernos. Es una buena lectura, y otros canales ya la exploraron con solvencia. Ahora mira lo que queda cuando cambias al público por el acreedor. El mecanismo permanece idéntico. Público hambriento o Dios dormido, la exigencia del sistema es la misma: que alguien muera en el orden correcto para que la rutina siga un ciclo más. Y hay un detalle que la lectura sobre cine suele dejar de lado. Los 5 jóvenes son inocentes. Los drogan, los manipulan y los empujan a cometer exactamente la transgresión que después servirá para justificar el castigo. La química los vuelve imprudentes. Las feromonas liberadas, en el aire, los empujan a uno hacia el otro. La instalación fabrica el pecado y enseguida cobra por él. Es una deuda en la que al deudor lo obligan a firmar el contrato sin saber jamás qué está firmando. Y lo más perturbador de toda la operación es su naturalidad. Los empleados cumplen años, se quejan del tráfico, juegan la quiniela, tratan el mantenimiento del mundo como un turno de trabajo más. En ningún momento, alguien ahí levanta la única pregunta que de verdad importa. ¿Todo esto todavía debería continuar? El horror verdadero de Cabin habita en la planilla que nadie cuestiona. En una deuda heredada tan antigua que se volvió paisaje, pagada por gente que nunca supo que debía, administrada por empleados que nunca preguntaron a quién, ni por qué. Y existe incluso un mecanismo final para garantizar que la cuenta jamás deje de pagarse. Si el ritual falla, la instalación simplemente suelta a todos los monstruos de una vez, contra los propios operadores. El sistema prefiere autodestruirse antes que admitir una sola falla en el pago. Porque falta la última pieza. La única pregunta que el ritual entero se construyó para impedir que alguien, algún día, hiciera. Al final, 2 sobreviven el tiempo suficiente para ver la máquina por completo. Dana y Marty bajan a la instalación subterránea. Encuentran la pizarra. Descubren que existen otros rituales idénticos ocurriendo al mismo tiempo en todo el mundo. Cada país cumpliendo su parte a su manera. Porque esta deuda nunca fue local.
Es global, anual, antigua. Y ven, uno a uno, fracasar esos otros rituales allá afuera, mientras el reloj corre en su contra. Entonces se les presenta la elección final, y es la más cruel de todas. La propia directora lo explica. Para salvar el mundo, Dana tiene que matar a Marty con sus propias manos. El ritual exige que la última víctima apruebe, con un gesto, el abuso cometido contra ella. No basta con morir, hay que aceptar pagar. La directora insiste con la voz de quien recita un reglamento antiguo. Siempre fue así, tiene que ser así, o todo se acaba. Actúa como una empleada fiel a un contrato que nadie jamás leyó en voz alta. Y es aquí donde la pregunta enterrada durante toda la película por fin sube a la superficie. La pregunta que el sistema más temía. ¿De quién heredé esta cuenta y por qué sigo pagando? Una deuda firmada por dioses, antes de que cualquiera de ellos existiera, cobrada generación tras generación a personas que nunca vieron el contrato ni aceptaron una sola línea de él. Frente a eso, Dana y Marty hacen lo único que un deudor eterno todavía puede hacer. Dejan la cuenta impaga. Se niegan a pagar. Y el suelo del mundo empieza a abrirse. Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y no olvides darle ese hype al video. Aquí está lo que la película revela por debajo de toda la fantasía de terror. No había un anciano real bajo aquella cabaña. Había algo más antiguo y más verdadero que cualquier monstruo. Civilizaciones enteras convencidas de que, sin sangre, el propio mundo dejaría de girar. Y el gesto de ambos carga los dos sentidos al mismo tiempo, sin que la película se disponga a resolver cuál de ellos gana. Tal vez sea liberación, dejar de sostener un sistema que devora inocentes para perpetuarse. Tal vez sea la catástrofe absoluta, condenar a toda la especie solo para no mancharse las propias manos con una muerte más. Dana y Marty se sientan lado a lado, encienden un último cigarro, ven temblar el suelo y no se arrepienten. Prefieren el fin del mundo a escribir una línea más en el libro de cuentas. Tal vez sea esa la razón por la que The Cabin in the Woods sigue incomodando mucho después de que suben los créditos. Viste el disfraz barato del terror adolescente y por debajo filma la estructura más antigua que conocemos, la de que la estabilidad de todo se apoya en alguien que sigue pagando, en silencio, una cuenta que jamás abrió. Los mexicas tenían una palabra para esto, y la palabra era honesta. Nextlahuali, pago de deuda. Llamaban a la sangre por su nombre verdadero, una factura venciendo. La película solo traduce esa misma contabilidad al lenguaje del sótano, de la bata y de la pizarra de apuestas, y nos deja exactamente frente a la pregunta que Dana hace en el último minuto. ¿De quién es la cuenta que tú pagas? ¿Quién la firmó en tu lugar antes de que llegaras? ¿Y qué pasaría si, como ella, simplemente dejaras de pagar? Ver la deuda como deuda ya es el primer paso, porque solo se niega a pagar quien percibe que está pagando. El resto sigue bajando al sótano, convencido de que eligió su propio camino, sin notar que el camino, el orden y el precio ya estaban escritos en aquella pizarra mucho antes de que la primera puerta se abriera. Y si hay una segunda inscripción por debajo de ese nombre, una cuenta aún más antigua que la de los propios dioses, entonces esa ya es una historia para nuestro próximo descenso.